Sabemos que tú estás presente aquí, que llegaste antes que nosotros, Señor, que estabas preparando el lugar, Padre, para que esas personas fuéramos edificadas, Señor, que nuestro corazón siguiera siendo transformado y nuestra mente renovada, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que el Cristo en nosotros sigue creciendo, se sigue manifestando en esta tierra, Padre, para que se conozca tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, este tema yo ya tenía un buen de tiempo preparándolo y de repente pues, Dios me lo cambiaba, que sí, que no. Y decías, no me quiero ir por donde no es el camino, ¿no? ¿Han oído hablar de Jezabel en algún momento? Bueno, y casi siempre que se habla del espíritu jezabélico se habla de mujeres manipuladoras, ¿verdad? Pero Dios me mostraba que iba más allá el espíritu jezabélico, que no únicamente una mujer manipuladora. ¿No me oyen? 2, probando. Muy poquito. Dicen que atrás no me oyen. ¿Me ayudan los del audio? Sí, porque se oye mucho ruido, ¿verdad? ¿Ya me oigo mejor? A ver, ahí. ¿Ya mejor? Más, menos. ¿Ya me oyen? ¿Los de atrás? Perfecto. Entonces les comentaba que cuando yo había oído hablar del espíritu jezabélico, muchas veces lo había oído interpretado como de mujeres manipuladoras. Que si una mujer era mandona con el marido, tenía espíritu jezabélico. Que si era mandona en la iglesia, tenía espíritu jezabélico. Yo decía, pues sí, pero creo que va más allá. Porque lo que hizo Jezabel mató muchísimos profetas. Entonces no era nada más en el puro sentido de ser rebelde. Iba más allá. Entonces dije, Señor, sí lo voy a dar, pero necesito entenderlo bien. Porque si yo no lo entiendo bien, ¿cómo lo transmito, no? Obvio, ¿verdad? Entonces algo que Dios me decía, antes de dar la prédica, quiero que lean todos Apocalipsis 5:10 y que tengamos bien consciente este versículo en toda la enseñanza. Apocalipsis 5:10. Y si me lo voltean tantititito, porque de repente esa letra no alcanzo a leer, ay, con esto ya es más que suficiente. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios, está hablando de Jesús, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y es algo que Dios me seguía tratando, cada vez que empezaba yo a meditar sobre Jezabel, nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿De quién está hablando? De nosotros, ¿verdad? Que nos constituyó reyes y sacerdotes. Nos diseñó para reinar en esta tierra. Entonces ahí me cayó el 20. El espíritu de Jezabel frenó el reinado del rey Acab. Lo opacó, lo detuvo, no lo dejó manifestarse como el rey que era. Entonces ahí entendí que el espíritu de Jezabel detiene la manifestación del reino en esta tierra. Va más allá que una esposa sea rezongona. Va mucho más allá. Es parte de, pero va mucho más allá. Entonces me dijo, tengan bien presente esto. A nosotros nos constituyó reyes y sacerdotes. ¿Sí? Ahora sí vamos a entrar a Apocalipsis 2:20. Dice, está hablando a varias iglesias, el ángel de Jehová. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es algo que Dios tiene contra parte de la iglesia. Pues estamos hablando que las 7 iglesias a las que habla es a todas las iglesias. O sea, el 7 es número infinito, entonces habla a todas las iglesias. Que de repente tenemos uno u otro problema. Y a mí Dios me estaba hablando en específico de este pasaje. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Otra cosa que yo he enseñado muchas veces, en base a la palabra, es como la mujer fue creada como reflejo de la iglesia y el varón fue creado como reflejo de Cristo. ¿Sí? Juntos manifestamos a Cristo y a la iglesia en la tierra. Ya lo he dado en muchas prédicas, otro día la daré más a profundidad, pero yo entendí que cuando la palabra habla de mujer, habla de la iglesia. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando, obvio son cualidades que dejó en la mujer, pero está hablando específicamente de la iglesia. Entonces Dios me estaba mostrando que cuando se refiere a ese espíritu jezabélico, esa manipulación es cuando la iglesia está queriendo manipular las situaciones y no deja que sea Dios el que reine, el que se manifieste a través de nosotros.
¿Sí? Entonces, estamos hechos para reinar, obviamente reflejando la gloria de Dios, no nuestras propias opiniones, no nuestras propias glorias, sino las de Él. Ajá. Entonces, cuando me dijo, bueno, ¿ya entendiste por dónde va el asunto? Le dije, sí. Dice, adelantito, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieran de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Y sigue ahí con las demás iglesias, ¿no? El punto es que es importante entender que debemos de permitir siempre que sea Dios el que se manifieste en todos nuestros actos, en todo nuestro hablar y en todas nuestras obras. ¿Por qué? Porque cuando no empezamos a manipular las situaciones para hacerlas como yo pienso, como yo opino, independientemente de lo que diga la Biblia. Pues si aquí dice que perdone, pero yo creo que lo voy a dejar sufrir tantito. Ahí empieza el espíritu de manipulación. La mujer, que es la iglesia, queriendo imponer su opinión sobre la palabra del rey, que es el rey de reyes, que es Cristo, que es el que dejó la instrucción de qué se tiene que hacer. ¿Sí? ¿Ya se fijan por dónde va mi enseñanza? Bueno, decía aquí, estaba yo leyendo libros de historia, otros libros que te ayudan a entender un poquito los significados. Decía que Jezabel significa, ella era hija de Et Baal. Esas palabras me cuestan trabajo pronunciarlas de repente, no son mi idioma, pero dice Et Baal, que significa estoy con Baal. Se casó con el rey Acab en un yugo desigual. Entonces aquí me estaba mostrando Dios que normalmente cuando permitimos que el espíritu jezabélico se mueva en la iglesia es porque empezamos a hacer yugo desigual con doctrinas diferentes a la del Señor. ¿Sí? Empezamos a aceptar doctrinas y enseñanzas diferentes y empezamos a decir, no pasa nada, hombre, todo no está permitido, no pasa nada. La Biblia dice bien claro, todo te está permitido, pero no todo te edifica. Todo está permitido, pero no todo te conviene. Entonces, aquí Acab, que estaba destinado a ser rey, que ella era un rey, se unió en yugo desigual con una persona que tenía creencias y costumbres diferentes a las de él. De entrada, adoraba a los Baales. Tenía imágenes de Baal, imágenes de Acera y les rendían culto. Estaba yo leyendo que incluso le rendían cultos y sacrificios con niños y con sangre humana. O sea, un yugo completamente desigual, con una adoración al demonio. Y se unió a Acab en ese yugo. Entonces fue la manera en que permitió que la influencia de Jezabel afectara su reinado, porque el yugo era desigual. Dice por ahí un proverbio que las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo lo había oído de mi mamá y de viejitas y pensé que nada más era un dicho. Es un proverbio. Y es verdad. Las personas con las que yo me junto, tarde o temprano, terminan por darme de su modo de pensar y yo del mío a ellos. Por eso dice la Biblia que no te vuelvas tú a ellos, sino que ellos se vuelvan a ti. Dios no quiere sacarte del mundo. Eres necesario en este mundo. Pero dijo Jesús, solo por nosotros por eso. Dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Voy a estar aquí porque aquí soy necesaria. Voy a estar en el trabajo porque en el trabajo soy necesaria. Voy a estar en la calle con los vecinos porque ahí soy necesaria. Hay gente que necesita conocer de Dios y nosotros somos el medio. Dice la Biblia, ¿cómo clamarán si no conocen a quién clamarle? ¿Y cómo le van a conocer si no hay quien les predique? ¿Verdad? Entonces, ¿es necesario que convivamos con todo tipo de gente? Pues de alguna manera. Pero sí tenemos que tener cuidado qué tipo de doctrinas estoy aceptando en mi modo de vivir. O con quién me estoy haciendo una sola. ¿Sí? A lo mejor hay gente que era mi uña y mugre, éramos así antes de llegar a Cristo, pero es la que me hace caer a cada rato. Entonces, esa persona con la que estás juntando permite que se manifieste el Cristo que hay en ti. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y no me refiero nada más a gente inconversa, Todavía todos nosotros traemos parte de carnalidad que no le hemos entregado a Dios, parte de nuestro corazón que todavía está dolida, lastimada y que sigue actuando como le da la gana y sigue siendo piedra de tropiezo para alguien más. Pero no nada más los que no son cristianos, también los cristianos nos pasa. ¿Va? Entonces aquí decía que ella era hija de una persona fenicio, me parece que dice aquí, ni a mi letra lo entiendo. Bueno, se casó con el rey Acab en un yugo desigual, pues ella venía de un culto a Baal y Acera. Como reina ya de Israel, promovió su cultura
y sus ideas respecto a su culto, en el cual incluía sacrificios de niños, prostitución religiosa, ¿sí? Comía, dice la palabra, que en su mesa comían 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Imagínate la comunión que tenía con las tinieblas acá, porque eran uno solo. La palabra dice que mi marido y yo somos uno solo. Y no se refiere nada más a lo carnal, se refiere al alma y se refiere también al espíritu. ¿Sí? Entonces, él estaba permitiendo, porque ya era uno solo con Jezabel, la contaminación a su persona. Por eso es que tú ves acá un hombre deprimido, un hombre apachurrado, un hombre tirado en la cama, sin voluntad. ¿Dónde? Sí, temeroso. Porque acá, sí. Y se casó con Jezabel. Por eso es importante tener cuidado con qué persona, porque de repente las cosas tan comunes empiezan a parecer muy buenas. Dice la Biblia que en estos tiempos a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo bueno. ¿Verdad? Entonces dije, pues sí, efectivamente su error fue ese, aceptar casarse con alguien que no compartía su modo de pensar. Y estamos hablando de algo completamente diferente, ¿eh? No estoy hablando de un bautista y un pentecostal, no. No, un bautista y un pentecostal pueden tener, o un bautista y un católico pueden tener diferencias, pero al final de cuentas los dos creen que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador, que es la base del cristianismo. ¿Verdad? Lo demás son cuestiones doctrinales que se pueden ir aprendiendo, pero una persona que no reconoce a Cristo como el Señor y una persona que sí lo reconoce es completamente yugo desigual. ¿Ya? Entonces ahí yo debo tener cuidado. ¿Cómo afecta el espíritu jezabélico a mi vida, a mi iglesia y a mi casa? ¿Sí? Dice allí, comían 400 profetas de Baal y 450 de Acera. Esto llevó a que Acab construyera un templo a los dioses que ella veneraba. Fíjate. Él conocía a Dios. En el Antiguo Testamento todos llevaban por escuela el Pentateuco. ¿Sí? No iban a la primaria, aprendían el Pentateuco. Entonces, conocía los mandamientos y los preceptos divinos. Ajá. Entonces, en el momento que él se contamina con Jezabel, no le parece tan malo. Se deprime su carácter. Y deprimir es algo que te oprime y te da hacia abajo. ¿Sí? Acá tú lo ves a un hombre deprimido que no tenía ya carácter para hacer las cosas por consecuencia del yugo desigual en el que vivía. Dice, construyó un templo para los dioses que ella veneraba. Empezó a adorar lo que él sabía que estaba mal. ¿Perdón? Que no debía adorar. Que no debía adorar, que sabía que no eran dignos de culto ni de adoración. ¿Sí? Jezabel significa sin cohabitación, no vive con nadie, que son características del egoísmo. ¿Sí? Entonces, el espíritu jezabélico es un espíritu que nada más piensa. Iba a decir Miguelito, pero el marido se llama Miguel y no. En este caso no aplica, ¿verdad? Sí, es un espíritu que piensa nada más en lo que a mí me conviene. ¿Sí? A ver, esto no me gusta. Pues sí, estuvo la prédica buena, pero a mí no me pareció. Yo opino diferente. ¿Verdad? En el yo, centrarse en lo que yo opino, en lo que yo creo. Pues sí, el pastor predicó bien y el predicador estuvo buenas enseñanzas, pero yo opino que no es así. Ahí empieza a moverse el espíritu jezabélico. A decirte, tú no necesitas a Dios. Tú solito, contigo estás bien. Tú no necesitas al pastor. No necesitas pedir ministración. Tampoco necesitas ir a un discipulado ni necesitas prepararte. No lo necesitas. Tú con tu Biblia estás bien. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. La palabra de Dios dice que Jesús oró para que todos fuéramos uno, como el Padre y Él. ¿Verdad? Entonces, aislados somos presa fácil. Y el espíritu jezabélico es un espíritu egoísta que nada más piensa en él y obviamente contagia esa emoción. ¿Sí? Hay un pasaje en Isaías 4:1, si me lo puedes poner, Manuel. Está hablando de esos tiempos, dice, de 7 mujeres, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, en estos, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nosotras vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro pueblo. ¿Qué dijimos? Que la mujer representa ¿qué? La iglesia, ¿verdad? Entonces ahí está hablando de 7 iglesias.
igual que en Apocalipsis, está hablando de 7 iglesias, número infinito. Está hablando de personas, de iglesias que se quieren llamar cristianas, pero quieren seguir llevando su propio alimento y su propio modo de vida. El vestido representa el modo de vida y el pan representa de que se alimentan, ¿sí? Que es lo que los está fortaleciendo. Y son doctrinas que entre comillas se dicen cristianas, pero que no quieren llevar las enseñanzas de la palabra y que quieren seguir llevando sus propias conductas. Entonces yo dije, va ligado el espíritu jezabelico a llevar a la iglesia a ese punto, a separarte de lo que Dios ha dicho. Si ustedes se fijan en el pueblo de Israel, cuando Acab puso los altares para los Baales, los altares para Dios fueron destruidos. Se mató a los profetas y la gente hacía lo que les parecía. ¿Me entienden? Si ustedes leen la palabra en Jueces, dice que cada uno hacía lo que le parecía bien, porque no había un rey o no seguían la dirección de Dios. Al grado, yo me acuerdo el otro día leímos no me acuerdo si era Jueces 6 o 9, cuando dicen que le entrega la esposa y la parten en cachitos y la mandan por todo Israel, porque no tienen una dirección de parte de Dios. Entonces, cuando la gente no sigue una dirección de parte de Dios, caen a hacer barbaridades. Ahí lo puedes leer en Jueces. La gente hacía lo que le parecía bien. No había dirección de parte de Dios porque la gente no la buscaba. Entonces aquí está diciendo que esas iglesias van a querer llamarse cristianas. Dicen, sí Señor, recibo tu salvación, pero yo quiero seguir viviendo como vivo y quiero seguir alimentando lo que me alimento. ¿Ah? Y sabemos que lo que provoca en nosotros el cambio es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que me ha traído consecuencias buenas y malas es mi modo de vida. Entonces, ¿necesito cambiar mis vestidos? Claro que necesito cambiarlos. ¿Necesito alimentarme de la palabra de Dios? Claro que necesito alimentarme de la palabra de Dios. Pero estas doctrinas que no son doctrinas, son modos de pensar que se han filtrado a la iglesia, han hecho creer a la gente que no pasa nada, todo está bien, no hay condenación para ti. Es verdad, no hay condenación, yo estoy perdonada absolutamente de todo lo que haga o llegue a ser a futuro. Yo estoy justificada por la sangre de Cristo. Pero aquí en la tierra, si yo meto la pata, yo me tropiezo. La consecuencia, ¿verdad? Porque una cosa es equivocarte y otra cosa es aventarte de boca, ¿no? Muchas personas piensan que el vivir de la manera que mejor se nos parece, dice la palabra de Dios, si hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son muerte. Y a veces entre el mismo pueblo de Dios, las personas o los mismos creyentes pensamos que no va a haber consecuencias. Exactamente. Hay tanto consecuencia buena como mala. Nos alcanzan y nos rebasan. ¿Por qué? Porque a veces oramos al Señor, líbralo de las consecuencias. Dios no va a hacer eso. Dios te va a librar de las consecuencias cuando tú te arrepientas, sí, porque solamente se alcanza misericordia. Pero hay un ejemplo muy claro de eso. Ahorita en estos precisos momentos hay personas que creen en Cristo en la cárcel, sí, y están condenados. Tienen hay una sentencia para ellos. Son libres de espíritu, pero hubo una consecuencia física en su persona. Claro. Están presos. La enfermedad, no, la diabetes, muchas veces consecuencia de haber comido mucho, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios lo que principalmente busca en el hombre es el corazón. Entonces el punto es ese, ¿no? ¿Cuál es tu intención cuando buscas de Dios? ¿Realmente un cambio de vida o simplemente salvarte del infierno? ¿Verdad? A final de cuentas, la Biblia dice que fuimos diseñados para reinar en vida, ahorita. Y muchas de las consecuencias que estoy viviendo, de las cosas que estoy viviendo, son consecuencias de mis malas decisiones. Mi marido ha dicho muchas veces, solamente un loco pretende tener resultados diferentes actuando de la misma manera. Entonces, Dios me llama a que viva de un modo diferente para que viva con éxito, para que viva en abundancia, para que viva la vida que Él me quiere dar, que es una vida con su voluntad buena, agradable y perfecta. Pero si yo me obstino en seguir pensando como pienso, en seguir actuando como actúo, las consecuencias las voy a seguir teniendo. Ahora, el momento que yo tengo el entendimiento que mis actos me provocaron lo que estoy viviendo y decido un cambio de vida, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es hacerme así. Eso es remordimiento y no te lleva más que a
una reflexión. Arrepentimiento es que yo iba para acá y ahora voy para acá. Ese arrepentimiento, dice la palabra, que eso sí me trae misericordia. Y misericordia es que no coseche la magnitud de las cosas que hice. ¿Verdad? Esa es misericordia. A lo mejor yo merecía la muerte por lo que hice, pero el momento que yo me arrepiento y cambio de dirección, alcanzo misericordia. Antes del arrepentimiento, pues a veces por misericordia de Dios se detienen las consecuencias, pero no todas. Entonces hay que entender eso, ¿no? Sí necesito un cambio de vida. Yo creo que todos aquí, a lo mejor el 98% llegamos a Cristo por una necesidad. Buscando algo lo que no pudimos arreglar en nuestras propias fuerzas. Que lo intentamos y nos dimos de topes con la pared y nomás no pudimos hacer nada. Habrá quien llegó porque, pues vamos a ver de qué se trata, y no llegó por la emancipación. Yo sí llegué por una necesidad muy grande de un cambio en mi vida. Y sigo con la necesidad de seguir cambiando cosas que en un tiempo no me he dado cuenta que estaban desalineadas con la palabra y ahorita las estoy alineando. Vivo en un constante arrepentimiento de decir, ay Señor, ya vi que no es así, es así. Entonces, el espíritu jezabélico, más que el ser una esposa rezongona o quejumbrosa o mandona, es un espíritu que quiere callar la voz de Dios para que el rey que tú eres no se manifieste. Por eso Jezabel mató a los profetas. ¿Por qué? Porque no quería que hubiera dirección. La palabra dice que un pueblo sin visión se pierde. Un pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Verdad? Entonces, la profecía de parte de Dios, la dirección de parte de Dios es necesaria para que tú puedas cambiar el rumbo de las malas decisiones que tomaste. Mucho tiempo fui por acá. ¿Por qué? Porque así me enseñaron, que era esta la manera correcta de hacer las cosas. Y luego llego y veo en la palabra que hay una manera mejor. Si yo sigo esa dirección de su palabra, estoy escuchando la profecía, que es la palabra de Dios, y estoy cambiando de dirección. Pero el espíritu de Jezabel no quiere que oigas esta palabra de profecía. Por eso callan los profetas. Por eso dice, no es cierto, pues el pastor eso dice porque le conviene. Habla del diezmo porque se quiere hacer rico. No, lo necesitan ustedes. Necesitan aprender a orar a Dios. Es que hablan de eso porque quieren tenerte aquí. No, aquí entra y sale el que quiere. Es libre la entrada. ¿Verdad? Pero el espíritu jezabélico provoca en tu pensamiento que dudes de la palabra de Dios para que no camines en los caminos de Dios, para que sigas haciendo santa voluntad y vivas y no manifiestes el rey que Él puso dentro de ti, el rey que eres en su palabra. ¿Sí? Fuimos constituidos reyes y sacerdotes, y el espíritu jezabélico opacó el reinado de acá. Es un hombre timorato. ¿Como cristiano eres timorato? No me contestes, nomás piensa, ¿en qué área de tu vida no has tenido el carácter y el valor de tomar las bendiciones y las promesas que Dios te dio? Sabiendo la palabra que Dios te ha dado. El perdón. La palabra que nos perdonemos unos a otros como Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Ah? Lo sabemos, pero ¿cuántos decimos, aguántame tantito, Señor, todavía estoy bien enojada? Deja que se me pase y entonces hablamos, papá. Es un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas áreas de mi vida, sabiendo la palabra, la he ignorado? ¿Cómo está tu vida en esa área que le has dicho a Dios? Ahorita no. El espíritu jezabélico ha dicho, no digas la palabra, tú estás bien como estás. Tú relájate, tú disfruta, tienes razón, desahógate. Entonces, ojo, son cosas tan susceptibles, tan simples, que cuando leemos la palabra y hablamos de reinados, de profetas sentados, 800 personas en una mesa, yo no me imagino el tamaño de ese lugar para que cupieran 850 personas comiendo. Era un lugar inmenso. Visualizamos las cosas tan grandes que a veces mi vida tan simple, porque es una vida normalita, no la puedo comparar a esas cosas tan grandes. Pero al final de cuentas están puestas para que yo las compare, para que yo aprenda. ¿Verdad? Entonces, esos detallitos tan fáciles y tan simples como el perdón, deja que sea la palabra de Dios, deja que esa palabra, esa profecía que te dijo, perdona como yo te he perdonado, para que seas libre, para que no camines no vivas en opresión, te libere. Pero ¿qué queremos? Decirle al Señor, Señor, ya soy salva, pero déjame vivir como yo quiero. Déjame seguir alimentándome lo que me alimento y déjame seguirme diciendo como me visto. Y no me refiero a la minifalda, me refiero al modo de actuar. Sí, digo, ya ni me pongo minifalda.
pero que no me refiero a eso, ¿no? Sino a un modo de actuar. La vestimenta representa el modo de actuar. Entonces, cuando yo estuve leyendo todo esto, dije, sí, es cierto, ¿cuántas veces el Espíritu o la profecía que me han dado, que es toda la palabra que yo leo, cuántas veces mis pensamientos han callado esa promesa? ¿O le han dicho a Dios? No, lo han hecho a un lado. Y todavía me deprimo porque el rey que vive en mí no se manifiesta. Digo, Señor, pero si tú dijiste, ¿por qué vivo así? Y estoy en la cama metida así con la cobija sacada. Son las 11, pero es que no me quiero levantar. Estoy triste, necesito desahogarme. Dice la palabra, varón esforzado y valiente. Varón es Cristo, Cristo vive en ti. Entonces, seas hombre o mujer, esa palabra es para ti. Entonces, hay que entender esto. ¿Cómo te sientes? ¿Hay partes donde te sientes deprimido como cristiano? Es un poco las partes donde has permitido que ese espíritu jezabélico no permita que la palabra de profecía brille en tu vida. Donde Jezabel ha matado la profecía en tu vida. Aquí Jezabel mató, no me acuerdo cuántos profetas, pero estaba persiguiendo a Elías, y Elías lo sabía, ¿sí? Entonces estaba huyendo porque dijo, no, yo soy quien soy, a mí no me van a matar más el que me debe de llamar. Pero entonces el espíritu de Jezabel persigue la palabra que Dios te ha dado para matarla en tu vida. Persigue la palabra que se ha dado para la iglesia para matarla en la iglesia. Y la quiere callar, la quiere opacar. ¿Con que Dios ha dicho que eres sano? ¿Con que Dios ha dicho que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? Esa es la palabra de profecía que se me ha dado. Y el espíritu jezabélico lo quiere callar, para que yo viva como ese Acab, timorato y deprimido, ¿sí? Que no sabe tomar decisiones, que se puso, es que quiere, pero no. Examínate a ti mismo, ¿sí? Pues el espíritu de Jezabel es un espíritu de control e independencia. No necesito la dirección de Dios, yo solita puedo funcionar. Si he vivido hasta ahorita como he vivido, no necesito que me digan cómo hacer las cosas. Pues sí, examina cómo has vivido. A ver si de verdad no necesitas un cambio en tu vida. ¿Verdad? No hace falta que nadie te diga, es una cosa de mirar hacia adentro, de mirar tu propia vida y no mirar la del de junto, ¿eh? Eso por favor, porque siempre estamos pensando, uy, ojalá, ya ves. No, es para mí solita, la palabra es personal. Dios es un Dios personal y actúa de manera diferente. A mí me sorprende que a veces hablo, por ejemplo, en este caso que estoy hablando de Jezabel, y de repente me dicen, ay hermana, ¿cómo me bendijo cuando habló de la prosperidad? Yo, pues gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es personal. Y una palabra que a lo mejor yo toqué así de pasadita, a alguien le dio una revelación. Entonces, no estés pensando en darle coditos al de junto, tómatelo para ti. Tómatelo para ti. ¿Qué palabra de Dios te ha hecho como cortocircuito con tu modo de pensar? Es el espíritu de Jezabel que no permite que la palabra de profecía prenda en tu vida. Que no permite que ese rey que eres se manifieste como es. Ojo, puse aquí, no da cuentas a nadie, ¿sí? Es egoísta, le importa su propia opinión y no la de Dios. Dice la palabra que en Cristo estamos muertos, que no vivo yo, que Cristo vive en mí. Entonces un muerto, decíamos por ahí el otro día en una plática, no tiene opinión, no tiene sentimientos. Es que sentí bien feo. La palabra de Dios dice que lo perdones, no hasta que lo sientas, sino porque te conviene, ¿verdad? Por tu propia sanidad, por tu propia liberación. Sí, es que ¿sabes qué? No sentí ganas de orar. Pues no es porque sientas, es porque lo necesitas. Cuando menos ganas tengas es cuando más lo necesitas. Hijo, tienes que entender que tú ya moriste y que ahora Cristo vive en ti. Si sabes que es que no tengo ganas de levantarme a orar, pues con razón, o sea, con mayor razón, párate. Mínimo el Padre Nuestro, pero di algo, no te quedes acostado ahí nada más. Sí, es necesario entender que yo no me debo dejar dominar por mis emociones, porque estoy apachurrando, estoy permitiendo que ese rey que soy se apachurre. ¿Sí? Puse aquí características del espíritu jezabélico. Es rebelde contra Dios, lo primerito. ¿Verdad? Lo primerito, se quitaron los altares para Dios, se pusieron altares para los Baales, se dejó de hablar la palabra de Dios, se metieron otras doctrinas que iban completamente en contra. ¿No? Puse aquí,
10 millones aproximadamente, decía el estudio que estuve leyendo, adoraban a Baal y a Asera. Abandonaron el pacto de Dios, dejando la palabra de lado y cambiando de dirección. Derribaron los altares, quiere decir que perdieron la comunión con el Señor. Y no había lugar a la adoración. Si no hay un altar, no había un lugar para la adoración. En tu casa o en tu vida, ¿hay comunión, hay adoración? ¿O permitiste que se derribara el altar para la adoración a Dios? ¿O permitiste que se levantara otro altar para adoración a otra cosa? Incluso a veces mi propia opinión se me vuelve en Dios. Cualquier cosa que yo antepongo a la voluntad de Dios, le estoy dando lugar de Dios en mi vida. Y es como si le estuviera fabricando un altar. Cualquier cosa. Puede ser mi marido, pueden ser mis hijos, puede ser mi trabajo, puede ser mi opinión. Si lo antepongo a la palabra de Dios, a lo que yo he entendido que dice la palabra de Dios, lo estoy convirtiendo en un Dios en mi vida. Y es como si le estuviera construyendo un altar. Y estuviera derribando el altar de Dios para adorar otra cosa. Es algo fuerte, pero así es. No le puedo dar a nada más importancia que a Dios. A nada. ¿Sí? El otro día estaba explicándole a los niños, a los chiquitos, el Día de Reyes, lo que era el oro, el incienso y la mirra. Y en el estudio que yo tenía decía que la mirra representaba nuestro sacrificio. ¿Ya? Dije, pero no quiero dejarles un concepto equivocado de sacrificio, están chiquitos. Le dije, ¿cómo se los explico, padre? Dame sabiduría para explicárselos. Dije, bueno, dije, a ver, ¿les ha pasado que tienen ganas de ir a la escuela a ver a sus amiguitos? Sí. ¿Y porque va a ser cumpleaños de fulanito y le van a llevar pastel? Sí. ¿Y quieren jugar en el recreo? Obviamente no mencioné las tablas ni la clase de español, no. O sea, lo que les gusta de la escuela. No, pues sí, todos se acordaban. Dije, pero ese día hace mucho frío en la mañana y están en la cama bien calientitos. Sí. Y entonces se tienen que levantar porque tienen que ir a la escuela. Le dije, ese es un sacrificio, dejar de hacer algo lo que estás muy a gusto por hacer algo mejor. ¿No? Entonces, hay todo explicado. Ya repasamos la clase, seguimos, al final les hago preguntas. Y dije, a ver, niños, ¿quién se acuerda qué quiere decir la mirra? No, nuestro sacrificio. Dije, bien. Dije, a ver, ¿se acuerdan que era sacrificio? Dije, a ver si me captaron, ¿no? Y me dice Danita, sí. Dice, es que estás bien a gusto en tu cama calientito. Fíjense, ¿cómo lo entendió ella? Dice, pero necesitas ir a adorar a Dios. Ella no mencionó la escuela de los amiguitos. Ella dijo, necesitas. No dijo, tienes que. Necesitas ir a adorar a Dios. Dijo, aunque estés calentito en tu cama. Entonces, a veces mi comodidad se me vuelve mi Dios. ¿Verdad? Ay, es que pues, tampoco hay que ser tan religiosos. No, o sea, no necesitas. Como dijo Danita, estaba a gusto en mi camita, pero necesitaba ir a adorar a Dios. Entonces entender que mi modo de pensar tiene que estar alineado a la palabra de Dios o estoy convirtiéndolo en un altar, en un diosito. Y estoy cayendo en la obediencia al espíritu jezabelico de dejar de lado la palabra de Dios para seguir a otros dioses. Dice aquí, derribaron los altares, no había comunión ni adoración, mataron a los profetas. ¿Qué quiere decir? Menospreciaron el mensaje de Dios. Sí, menospreciaron el mensaje de Dios. ¿Verdad? Si escrito está, pues sí, ahí está escrito, pero a mí no me importa. Yo quiero hacer esto, o yo pienso así. Menospreciaron el mensaje de Dios por las enseñanzas de Jezabel. ¿Sí? Dice, usurpa la autoridad del rey. Esto está tremendo. Dice, por la rebeldía contra Dios se manifiesta en rebeldía a las autoridades. Ojo, ahí entendí por qué se aplica cuando una esposa es rebelde contra el esposo. O sea, sí, efectivamente se está moviendo el espíritu jezabélico, pero trae un trasfondo mucho más profundo. Mucho más profundo. Una cosa es que se molesta con él. Él y yo pensamos muy diferente en muchas cosas y muchísimas veces no estamos de acuerdo, ¿no? Pero de eso a una rebeldía va más allá. Y por ejemplo, Jezabel tomó el lugar de su esposo en muchas ocasiones, ¿no? Y no era su función. Exactamente, no era su función. Entonces una manifestación de que el espíritu jezabélico se está moviendo en mi vida es que empiezo a tomar el lugar de la autoridad. Sí, mira, el pastor eso dijo, pero espérame, déjame, yo te explico mejor. ¿Sí? En un hogar disfuncional acá, hablando en todas las áreas, ¿verdad? Pues sí, mi jefe dijo que estuviera aquí a las 8, pero está loco, ni va a estar él, él va a llegar a las 8:30, llegó a las 8:15. Rebeldía contra la autoridad. Rebeldía contra la autoridad.
Es que, no, mira, es que el pastor no sabe lo que dice, yo te explico mejor. No le digas al pastor, eso que queda entre tú y yo. ¿No? Ojo, no le digas a tu marido. Dice mi hermano está empezando una obra, ya sabiendo lo que es. Pero bueno, Dios lo bendice y sé que la obra va a salir adelante. Y me dice mi hermano que alguien le dijo, es que quiero platicar con usted, pero no se lo vaya a platicar a su esposa. Y dijo mi hermano, ¿sabe qué? Si no se lo puedo platicar a mi esposa, no me lo platique. No, o sea, lo que mi hermano quería que entendiera eso, ¿no? Porque cuando alguien te dice esto es porque te quiere manipular. Entonces, aquí decíamos que Jezabel no le daba cuentas a nadie, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo ocultar como hombre o como mujer algo a mi esposa o a mi esposo. ¿Por qué? Porque estoy cayendo en la división de la palabra que dice que somos uno solo. Yo estoy yendo contra la palabra en el momento que le oculto algo. Y más si acepto que alguien me diga que se lo oculte. Estoy siendo manipulada para ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. No le cuentes a tu marido. O sea, una cosa que es algo personal de Lupita y a Lupita le dé pena platicarlo, pues es muy diferente, ¿no? A una situación que sí le debo de contar a mi marido. A una situación que me afecta a mí o afecta a alguien más. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces el espíritu jezabelico se mueve así. No le digas a la autoridad. Eso que queda entre nosotros acá. La autoridad que sea. Tu papá, tu marido, tu mamá, tu esposo, tu jefe. La autoridad que sea. Va en contra de la autoridad. ¿Dónde me quedé? La rebeldía contra Dios se manifiesta en rebeldía contra las autoridades, sea el marido, el jefe, el pastor, quien sea. Se pone a usurpar la autoridad. ¿Tú qué harías? ¿Quién de aquí son padres? Aparte de mí, pues creo que la mayoría, ¿no? ¿Qué harías si alguien le dijera a tu hijo, mira, ven, Joshua, te voy a explicar y te voy a enseñar porque tu papá o tu mamá no sabe? ¿No te pondría un cohete? Pero no le digas, ¿verdad? Primero, a lo mejor efectivamente su papá o su mamá en esa área no sabe, pero no tienes por qué hacerlo porque estás restando la autoridad a ese padre delante de ese hijo. ¿Sí? Estás haciéndolo ver a su papá como una persona timorata, una persona inútil. Y estás haciendo que ese hijo irrespete a su padre. Entonces, no, o sea, si realmente quieres ayudar al chamaco, le dice al papá, oye, yo sé de matemáticas, si quieres yo le ayudo. Es muy diferente a llegar a decirle al hijo, ¿sabes qué? Pues su padre nomás no da una, ven acá te explico yo. Es muy diferente, ¿verdad? Y Jezabel usurpó la autoridad del rey, que no era su función. Una cosa es que le digas tú, oiga pastor, ¿sabe qué? Yo sé de música o yo sé de aparatos, yo le ayudo. Es muy diferente, ¿verdad? Ponerte a disposición o bajo la autoridad de alguien con tus talentos. A decir, no, tu papá no sabe lo que dice, está loquito, no le hagas caso. Yo me acuerdo que, bueno, ese ejemplo no debo dar. Entonces, ojo, cuando te dice alguien algo para que ocultes algo a tu autoridad, o para que juzgues a tu autoridad, o para que notes los defectos de tu autoridad. Dice la palabra de Dios que el corazón del marido, de la mujer virtuosa, está confiado en ella. ¿Sí? Entonces, Cristo, a mí como iglesia, está confiando en mí para hacer la obra. Entonces mi obligación es cuidar el corazón de Cristo, que es la iglesia. Entonces yo no debo de hacer nada para contaminar el corazón del hermano en contra de él, o de ella, o de ella. Y a veces las palabras llevan una doble intención. Y muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Porque ya lo hicimos tanto tiempo que se nos vuelve costumbre. Pero sí podemos detectar cuando alguien me quiere influenciar para irrespetar a mi autoridad. ¿Sí? Sí, mira, de buena onda, o sea, pobre es el pastor, pero yo para que ores. ¿Verdad? Ya se me fue el ejemplo que les iba a dar. Es necesario entender, dice la palabra, que llevemos todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Si lo que estoy haciendo no está bendiciendo a alguien, no lo debo de hacer. Si lo que estoy haciendo estás provocando que alguien se enoje con alguien, estoy con el espíritu jezabelico. Si lo que estoy haciendo hace que Checo se enoje más con su papá, es el espíritu jezabelico. Si lo que estoy haciendo hace que Joshua se enoje con su abuelita, es el espíritu jezabelico.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el espíritu jezabélico usurpa la autoridad. Le dice, no le hagas caso a él, hazme caso a mí. Ojo, ojo con la persona que te dice, aguas, no le hagas caso al pastor, no le hagas caso a tu jefe, no le hagas caso a tu maestro, está loco. No, ¿verdad? No, ¿por qué? Las consecuencias, ¿sí se acuerdan cómo murió Jezabel? Sí. Destrozada por perros, ¿verdad? Sí. Pero bueno, las consecuencias son graves. Y ya hablamos al principio de que hay consecuencias a las malas acciones. Unas cosas las hacemos sin saberlas, son tropezones. Pero cuando ya sabes y persistes en ese comportamiento, es a propósito. Ya no son tropezones. ¿No? Si yo te digo, ay, Olivita, de veras, cada vez que me dices gorda, me siento bien mal. Y ella me lo decía de cariño, con cariño. Nunca me ha dicho, cabe señalar. Nunca me ha dicho, pero es un ejemplo, ¿verdad? Yo nunca se lo había dicho, ella me lo decía con mucho cariño, no pasaba nada. Pero el momento que ella sabe que me hace sentir mal y me lo sigue diciendo, ¿verdad? Entonces es igual. Si a lo mejor yo tenía muchas actitudes incorrectas, eran tropezones en mi vida. Me caía y Dios por su misericordia dice, a ver, Lili, te volviste a equivocar, vente para acá, para arriba otra vez. Pero si yo persisto en hacer aquellas cosas que sé que lastiman, que sé que dividen, que sé que matan. ¿Y quién es el que hurta, mata y roba? Ok, entonces si yo veo que esas actitudes mías están lastimando, están dividiendo, están provocando problemas y persisto en hacerlas, ya no son caídas, ya son cosas deliberadas. ¿Ah? Entonces el espíritu jezabélico hace eso. No pasa nada, hombre, en fin que tú ya estás perdonada. No pasa nada, en fin que tú eres hija de Dios. Así que para los que amamos a Dios no hay condenación. Ese contexto lo sacamos a veces de contexto. A lo que se refiere es que no vas a ser juzgado, no vas a ser señalado ni vas a ser vituperado, pero por Dios. Pero aquí en la tierra claro que vas a ser juzgado. O sea, la gente juzga, tiene su propia opinión y la van a externar. Sí. Y van a juzgarte con su moral, por tu comportamiento. Sí. ¿Sí? Entonces no te enojes si te critican por lo que estás haciendo. Otra vez estábamos en el trabajo y dicen unas chicas, hablando de dos chicas que estaban besando en el metro, en el tren ligero. Una decía, no, que qué bárbaras. Otras, no, pues es su vida, ya sabrá. No, pero dije, yo la estaba oyendo, ¿no? Me dicen, ¿tú qué opinas, Lili? Ellas saben que yo soy cristiana. Dije, mira, le dije, te voy a decir lo que les dije a mis hijas en su momento cuando estaban más chamacas. Dije, muchachas, ahora que andan de novias, dije, tengan mucho cuidado cómo se abrazan, cómo se besan, cómo se apapachan. Dije, y más delante de la gente. Dije, porque la gente las va a juzgar, no con tu modo de pensar, sino con el de ellos. ¿Eh? Dije, entonces, le dije, si tú te pones en el metro a fajar con otra chava, le dije, no te enojes porque te critican. Tú misma estás exhibiendo tu vida privada y la estás haciendo pública. Entonces, claro que te van a juzgar. Es que tiene derecho a su propia, tiene derecho a lo que ella quiera. Le dije, equivocarse las veces que quiera. Le dije, tiene derecho a tomar la decisión que quiera tomar. Le dije, independientemente que yo no estoy de acuerdo con ese modo de vida. Le dije, claro que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Le dije, pero también tiene que aguantar las consecuencias de exponer su vida privada en público. Le dije, así de simple. Le dije, también se los dije a mis hijas, si expones tu vida privada, vas a ser criticada. Y vas a ser criticada con la moral de las personas que te están viendo. ¿Verdad? Entonces, no hagas cosas buenas que parecen malas, o al revés, malas que parecen buenas también, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas sabiendo que son para, ¿verdad? Iba a decir chingaquerito, pero sé yo que quede grabado, mejor no lo digo. Pero la verdad, a veces hacemos cosas con la intención de, sí, ¿verdad? Decía un jefe mío, molestingando. Molestingando. Pero entonces, si Dios ya me mostró que mi actitud no es correcta, ¿por qué persevero en seguirla haciendo? Porque ya es mi decisión. Ya no es que me equivoqué o que no sabía. Ya lo sabemos. Por ejemplo, alguien me decía, es que ¿a qué edad se le presenta a un niño a Cristo? Hasta que tiene conciencia del pecado. Es la palabra que de los niños es el reino de los cielos. Y que hacen pecados de chiquitos, los hacen. Pero todavía no tienen conciencia del pecado. ¿Verdad? No, todavía no saben. Un niño desde chiquitito, a veces de 1 año, agarra un dulce en la tienda y lo esconde sin que nadie le dijo que era robar. Ya está ahí la conciencia del pecado, ya está ahí las ganas de esconder las cosas, la semillita. Pero todavía no hay conciencia. Entonces, como adultos, ¿qué tan conscientes
estoy de que las cosas que estoy haciendo están provocando un daño. Y aún así persisto. Aún así persisto. Aquí dice: el espíritu de Jezabel trata de tomar el lugar de la autoridad. Esos comentarios que me hacen, esos comentarios que yo hago para hacer quedar mal a una autoridad, estoy permitiendo que el espíritu jezabélico se mueva en mi vida. Por eso dice la palabra que oremos por las autoridades, porque son humanos y también se pueden equivocar, ¿verdad? Ahora sí que no son perfectos. Mándeme. Yo tengo una pregunta, hermano. Dígame. Entonces, cuando uno se da cuenta que la autoridad, obviamente no está por encima de la autoridad, porque Dios la puso. Por algo está. Pero ahí viene el tema. ¿Cómo manifestar si uno se está dando cuenta que una autoridad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, se está equivocando, para no hacer una causa de división entre... Primero que nada, esto que dices es bien importante, no hacer una causa de división. Ve directamente con la persona y dile: hermano, tengo esta duda, ¿por qué esto? Así de simple. Pero ¿qué pasa? Que no te acercas o con papá, ¿sabes qué? Esto me está lastimando, esto me está molestando. O con mi jefe: oiga, patrón, ¿sabe qué? No lo entendí, me suena medio raro esto, ¿verdad? Entonces, ir a hablarlo. Pero ¿qué pasa? Que a veces lo comento con él, lo comento con ella, lo comento con ella. No, evitar la murmuración, que es lo que... Completamente, exactamente. Directamente con la persona. Si ya fuiste con la persona y no pudiste arreglar nada, ponlo en manos de Dios. Porque dice la palabra que sobre esa autoridad hay otra autoridad, que fue la que lo puso, ¿verdad? Y con ella también es mi autoridad. Yo puedo ir con toda la libertad de decirle: papá, pues mi jefe, mi pastor, mi marido, mi patrón la está regando, ya lo hablamos y no llegamos a ningún acuerdo, hazme entender a mí o hazle entender a él. Y Dios es fiel. Él exhibe la justicia de quien la tenga que exhibir. A veces soy yo la que no he entendido, a veces es él, y Dios no lo muestra. Y Dios es tan lindo que lo hace de una manera amable, de una manera suave, de una manera bonita, exactamente, cuando te dispones. Pero Dios es bien, de verdad es amor, Dios. Entonces cuando tú dices: ok, se equivocó, es humano, Padre, o muéstrale a él o muéstrame a mí, porque no quiero caer en la división porque lo vi equivocarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi hogar está de por medio. Mi hogar está de por medio. Si permito que esto que estoy viendo nos divida, me llevo entre las patas a mis hijas. Entonces, Padre, muéstrale, o muéstrame a mí si yo no he entendido, porque también es ese caso, ¿no? A veces es mi rebeldía o mi corazón que no se quiere alinear a sujetarse a la autoridad lo que me hace verle defectos, y después resulta que él tiene razón, o al revés. Al rato lo igual diciendo cosas que yo le había dicho, digo... Lo que es necesario es que filtremos nuestro pensar a través de la palabra. Completamente, exactamente. No filtrar la palabra de Dios a nuestra manera de No, exactamente. Es lo que decía: llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo estoy pensando esto, pero ¿qué dice la palabra de esa situación? ¿Qué dice la palabra de esa situación? Tengo muchas ganas de darle en la narizota, pero ¿qué dice la palabra de esa situación? Que lo perdone, que lo bendiga, que ore por él, ¿verdad? Es no callar el espíritu de profecía. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? Déjenme más rapidito, si no me quedan como 17 minutos. No, empecé a la media. Bueno, 12 chin. Bueno, puse aquí: es ella quien amenaza a Elías. Jezabel no lo hace Acab. ¿Sí se acuerdan cuando Jezabel va y le dice a Elías: no fue Acab, ¿verdad? ¿Y Acab qué hizo? Calladito, me veo más bonito. Es mentira. Tú estás diseñado para decretar la palabra de Dios, no para quedarte callado. ¿Sí? ¿Cuánta gente conoces que dice: estoy haciendo esto porque el pastor no lo hace o no sabe? Resaltan sus errores. Puse aquí pastor, papá, maestro. Lo que pasa es como ya me queda poco tiempo, no quise poner todos los ejemplos. El espíritu jezabélico desprecia la autoridad. La manera cuando le habla a su marido, cuando quiere la viña de Nabot: ¿no eres tú el rey? O sea, pero así como, pues, qué menso que, o sea, ¿no eres el rey? Lo desprecia. Y la manipulación: pone a unos a orar y luego van a apedrear a Nabot para quedarse con la tierra. O sea, sí. Le dice a Acab y a los ancianos que para conseguir la viña, qué hacer para conseguir la viña, a pesar de que cuesta la vida del dueño. Robo.
Eso fue un robo. Obviamente no está alineado a la palabra de Dios, ¿verdad? Si hay gente que menosprecia la autoridad y manipula a la gente alrededor con argumentos para hacer su voluntad, retando la autoridad de parte de Dios. Cuando yo empiezo a manipular a los demás para que hagan lo que yo quiero, a pesar de ir en contra de la voluntad de Dios. Fue lo que hizo Jezabel aquí. A ver, venga, vamos a orar y vamos a ayunar. ¿Cuál? Era vil manipulación para quedarse con la viña que era su marido. Y para luego decirle a su marido, yo te la di. Porque así le dice, esto te lo di yo. ¿Verdad? Entonces, ojo con esas vocecitas. ¿Verdad? Esas vocecitas que te manipulan para hacer la voluntad de alguien y no la de Dios. Ojo contigo si eres tú quien está manipulando a alguien para hacer que hagan tu voluntad y no la de Dios. ¿Verdad? Porque el primero que debo cuidar es a mí. El espíritu jezabelico reta la autoridad, ya lo vimos aquí, como dice, pues no eres Dios. Cuando muevo las cosas para que se haga mi voluntad y no la de Dios, estoy haciendo notar los errores o debilidades de otros, cuando solamente veo lo malo y lo exalto. Es manipulación. Un ejemplo. Llegó Checo, corre y corre, venía de trabajo, el pastor le encargó que pasara por unas pilas, por esto, aquello, y llegó 10 minutos tarde para empezar con la grabación. Andaba así porque el pastor le hizo un encargo. Y acá empiezo yo, ¿no? ¿Ya fijaron cómo Checo llegó tarde? ¿Y eso qué es de la alabanza? No, pues imagínate, si él, no, qué bárbaro es. Y eso que es el chiqueado, por eso no le dice nada, pues es su timo. Pero se fijan, el espíritu empieza a meter división, cizañita, sin fijarse en todo lo que venía atrás. Nada más resalta el error. Qué bárbaros, ¿eh? O sea, dice que vinieron a limpiar y vean cómo dejaron esa ventana. Pero no ves todo lo demás que se hizo de qué hacer. Y se lo hacen notar a los demás. ¿Ya viste, Olguita? Qué bárbaro, se vinieron a limpiar y ver la ventana. Ni parece que vinieron, pues nomás vinieron a hacer zapatos. ¿No? O sea, ese es el espíritu de Jezabel que empieza a murmurar contra la gente para hacer su voluntad. Y para que la gente se empiece a separar y a dividir. Cuando alguien destinado a reinar oye ese espíritu, encuentra destrucción y de una manera muy fea. Ya lo vimos, ahorita, lo pueden leer en Primera de Reyes del 21, del 25 al 26, no lo leo ahorita por cuestiones de tiempo, pero ya lo mencionamos. Mueren muy feo, mueren una muerte horrible, ¿sí? Dice también, el espíritu jezabélico se mueve en seducción, ¿sí? En Segundo de Reyes, cuando llega Jehú, dice que Jezabel corrió y se puso antimonio en los ojos. Porque es una sombra de ojos, básicamente. Es una sombra, sí. Y tenía 60 años la mujer, ¿eh? Pero venía y pues así lo recibió bien sexy, ¿verdad? Ese tipo de sensualidad para manipular es jezabélica. O sea, la sensualidad es parte del ser humano, pero cuando la usas para manipular es jezabélica. ¿Por qué? Porque estás alterando las emociones de la otra persona para hacer tu voluntad. ¿No? O sea, es parte de ti la sensualidad, pero tienen un momento con una persona indicada. Esa sensualidad no era para que la expusiera frente a Jehú, era para su pareja, ¿verdad? Entonces estaba usándola como manipulación. Bueno, dice, Jehú significa él es Jehová. La sensualidad aquí es una forma de manipulación, pues manipula las emociones de la otra persona. Aquí Jezabel quiso seducir a Jehú. La hechicería son cosas hechas. Fíjense, vamos a leer Segunda de Reyes 9:22, a ver si es creo que sí. Ajá. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. La hechicería es brujería, ¿verdad? Pero la raíz son las cosas hechas con tus manos. O sea que manipulación y hechicería es lo mismo. Manipulación es hechicería. Cuando empiezas a manipular a la gente te estás moviendo en hechicería. ¿Sí? ¿Sí? Cuando manipulas a la gente te estás moviendo en hechicería porque estás haciéndolo hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por eso es la Biblia que la rebeldía para Dios es como abominación, pecado de adivinación. Entonces, por eso es tan importante entender que el espíritu de Jezabel va más allá de ser respondón. Es callar la voz de Dios para que se levante la voluntad de la mujer que es la iglesia.
Por eso hay que tener entendido cuál es la postura que tenemos frente a Dios. Somos su esposa. Y yo debo tener completamente, por eso dejó la imagen de mi marido en mía, para que yo entienda cómo debo ser con Cristo. Yo me debo sujetar a Él como la iglesia a Cristo y viceversa. Y como Él se sujeta a Dios. Como Él se sujeta a Dios. Dice la palabra que Él me va a amar a mí como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por mí. Y yo me voy a sujetar a Él como a Cristo. Ese es el diseño para que se entienda en la tierra, ¿verdad? Pero Jezabel viene a decir, a romperlo. Ya eres salvo, tú vive como quieras, haz lo que quieras. Como si hay 7 mujeres le pedirán, déjanos llevar tu nombre, pero déjanos vivir como queremos, ¿verdad? Es un espíritu demoníaco completamente demoníaco, que viene a callar la voz del profeta que habla el mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Y son con actitudes tan sutiles como la murmuración, la crítica, el juicio, ¿sí? El decir yo te lo voy a dar, hazme caso a mí, ¿verdad? Son cosas sutiles. Salirse Pero ahí del están. marido con las amigas y eso también podría. No, pues hay tiempos para todo, ¿verdad? Hay amigos de mi marido que a mí no me caen muy bien, yo prefiero que estar con él solitos. Y hay amigos que me caen muy bien. Entonces digo, ay, ahí te acompaño. No pasa nada, es parte de su convivencia, de su tiempo, ¿no? No hay problema con eso, ¿verdad? Entonces la hechicería son las cosas hechas y van de la mano con la manipulación. La raíz etimológica es la misma. Y todo esto lleva a la iglesia a una anomía. Yo esa palabra entendí el concepto, pero no sabía que así se llamaba. Hasta ahora que fuimos a un evento el viernes y decía la hermana que la anomía es algo parecido a la anarquía, que no es lo mismo. Dice, es un estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta de normas sociales. O sea, cuando no tienen la menor idea de qué hacer, no tienen la menor idea de qué hacer, así. No sabes qué hacer, o sea, hay confusión, porque no sabes para dónde jalar. A eso lleva el espíritu de Jezabel. En el momento que dejas de escuchar la voz de Dios, no sabes para dónde jalar. Porque te equivocaste tanto que te vas a seguir equivocando y vas a andar dando topes y topes y topes a ver cuándo latinas, ¿verdad? Entonces el espíritu jezabélico eso pretende y después llevarte a la anarquía. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es la ausencia total de una estructura de gobierno. Ausencia total. No reconoces ninguna ley, no reconoces ninguna autoridad. Más que la tuya. Más que la tuya, ¿verdad? Entonces Dios hizo un cuerpo. Y Jesús dijo, Padre, oro para que ellos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Sí, fue su oración final. Padre, quiero que ellos no se les olvide que estamos diseñados para ser uno solo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que vendrán perros a dividir. Porque sabe Satanás que así la iglesia no se va a levantar. Sabe que con esa murmuración el Cristo que vive en ti no se va a manifestar. Si te tiene ahí deprimido, pues ¿cuándo se va a manifestar el Cristo? Si te hace escuchar esa vocecita que calla la voz del mensaje de Dios, ¿cuándo se va a manifestar el Cristo que vive en ti? ¿Sí? 2 versículos te prometo, Checo, ya. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esas vocecitas, esas personas que se la pasan dividiendo iglesias. Y el problema no son las personas, soy yo que pongo atención a ese espíritu de división, a ese espíritu de Jezabel. ¿Sí? No son las personas fueron usadas, pero yo hice caso. En el momento que le dije, sí, ¿sabes qué? Es que Leti es bien sangrona. No, es que no conoces a Lupita, no, si yo te contara. ¿No? Un día, cuando acabamos de llegar el marido y yo a Misericordia y Gracia, estábamos en el evento de mujeres, de Ujieres, otra persona y yo paraditas así, y empezó la prédica, y empezaba ya otra hermana ayudando en los desayunos y eso. Y me dice una hermana, no sé si como la ves, luego te cuento. Yo dije, si ni la conozco, ¿por qué me va a contar, verdad? Yo dije, órale, ¿verdad? Y así como que sutilmente me dice para acá, ¿no? Y se volvió a hacer más para acá conmigo. Claro, no, mire, y de ella, si tengo años de conocerla, luego te cuento. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, ni me cuentes, le dije, déjame que yo la conozca solita. Estaba hablándome de mi pastora y estaba hablándome de una hermana que nos había traído a mi marido a Cristo. ¿Tú crees que le iba a escuchar? Ahora, si la escucho, imagínate, ella para mí, yo la veo como una autoridad porque fue mi madre en Cristo, fue la madre de mi marido en Cristo. Pero si permito que esas vocecitas empiecen así, empiezo a demeritar
la obra que Dios hizo a través de ella. Y empiezo a ignorar el mensaje que Dios me envía a través de ella. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, ni te compliques. Le dije, ¿sabes que yo la conozco? Le dije, ya la conoceré. Esos perros, esos malos obreros dividen y mutilan la iglesia. La palabra dice que si de mi boca no va a salir una palabra para edificación, mejor me callo. ¿Sí? ¿Es para edificar o mira? Si no tiene nada bueno que decir, dicen por ahí, no digas nada. Ya, sí. Último versículo, 2 de Timoteo 3:6, a lo mejor ya no queda grabado, pero lo leo rápido. 3:6. Dice, está hablando de malos obreros, evitarlos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Hablamos que las mujeres se representan a la iglesia, ¿verdad? Arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Ojo, cuando ese tipo de personas empieza a cuchiciarte, visitarte, para estarte hablando, enseñarte, adoctrinarte, sin respaldo de la autoridad, no te permite crecer. Está hablando de mujeres, está hablando de parte de la iglesia, ¿sí? Arrastradas por tu concupiscencia, está manipulando tus debilidades. Ojo, la iglesia debe estar unida. Ten mucho cuidado. El espíritu de Jezabel va a seguir queriendo trabajar para callar a la iglesia, para callar el mensaje que se está hablando de parte de Dios. Ya lo vimos al principio, tengo contra ti que has tolerado a esta mujer, que enseña y seduce a mis siervos. Entonces hay que estar listos, hay que discernir cuando ese espíritu que quiere venir a dividir, a tomar el lugar de autoridad que no le corresponde, y alinearme a la voluntad de Dios, a esa autoridad. Amén. Amén. Dios los bendice. Hablé rápido porque era mucho y quería que alcanzaran a llevarse todo. Que la palabra nos afecta positiva o negativamente a todos. O sea, cuando hay bendiciones, me llegan las bendiciones, pero cuando llega el momento de corregir, porque Dios el que ama, corrige y azota a todo aquel que toma por hijo. Esa cita yo sé que no se predica mucho en las iglesias porque a mucha gente no le gusta, pero ahí está. Y así se hace el pastor, el apóstol. La palabra de Dios nos afecta a todos y va a traer consecuencias para todos. Y ahorita me estaba acordando del rey David. Era el rey, la máxima autoridad, el elegido por Dios, el chiqueado de Dios, el amado por Dios, pero la regó y vinieron sus consecuencias. Y si te fijas, cuando en el pasaje de cuando la riega con Betsabé, empieza con una línea que dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Por qué dice eso? Porque David no salió a la guerra y se quedó ahí a bobear en el castillo, y se le hizo fácil agarrar a la mujer de otro. Y después, no nada más agarró a la mujer de otro, quiso taparlo, mandó llamar al marido y le dijo, no, pues ¿sabes qué? Yo he sabido que tú eres valiente, que te voy a premiar con una cenita, y lo embriagó. Es así, llega a la casa, se duerme con su mujer y mira, el niño ya no es mío. Pero dice que el otro, temeroso de Dios, se quedó a dormir ahí, y Dios al otro día le dice a David, ¿por qué te quedaste aquí? No, dice, mis hermanos están partiéndose ahí en la guerra. ¿Cómo yo había de ir a acostar con mi mujer? No. ¿Sí? Y al otro día lo envió y le dice, ¿sabes? Le dice a Jehú, ¿sabes qué? Ponlo a donde le lleguen las flechas, que se muera. ¿Sí? Cuando después viene a corregir el profeta, ¿qué le dice? Mira, hubo un hombre así, ya sabes, ¿qué dice David? Ese hombre merece la muerte. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. Efectivamente mereces la muerte. Por la misericordia de Dios no vas a morir, pero ahí vienen las consecuencias. La guerra jamás se apartará de tu casa. La espada, dice, jamás se apartará de tu casa. Tú tomaste la mujer de otro, y otro tomará tus mujeres a plena luz del día. Y eso se cumple con Absalón. Cuando echa fuera a David, alguien le aconseja, métete con las mujeres de tu papá, y a plena luz del día se mete a la casa de las concubinas del rey, y ahí se mete. Y le dice, ahí le suelta todas las consecuencias, que todas se cumplen. Y lo que estamos hablando, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. No, ninguna condenación. Dios te regaló la salvación y no es por gracia, y no la vas a perder. Las consecuencias en la tierra, lo que siembras, cosechas. Dios no puede ser burlado. Todo
Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Qué estás viviendo en tu vida que no te guste? Esa es una cosecha de una siembra que hiciste en el pasado. Fíjate que siembras para que también te fijes qué es lo que estás cosechando. Amén. Gloria.